Bienvenidos a otro capítulo de la serie El Leviatán. En el capítulo anterior estábamos hablando de algunos conceptos como los genocidios de Jehová, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y concluimos en que los pueblos donde se nos dice directamente ve y aniquílalos y no dejes a nadie vivo, está utilizando un lenguaje especial, el lenguaje hiperbólico, que no es algo tan literal, es una especie de exageración. ¿Por qué? Porque vemos que los pueblos que Dios aniquila o que manda aniquilar, todavía 250 años después siguen vivos. Entonces no fue algo tan literal. Cuando vemos estos genocidios del Dios asesino, entre comillas, vamos a ver que es falsamente acusado por gente que ignora la Biblia, que ignora la historia y que habla principalmente desde el resentimiento. Y la forma de hablar de la Biblia es algo como actualmente nosotros cuando jugamos un partido de fútbol, por ejemplo, decimos, oh, los acabamos, aniquilamos a ese equipo, y no estamos hablando literalmente. Hablamos de la paz de Dios. La paz de Dios no es para todos y la paz de Dios no es como la del mundo. La paz de Dios involucra justicia cuando lo analizamos desde el hebreo, y esa palabra paz está enmarcada por el hebreo en la letra Shin. La letra Shin es el equivalente prácticamente a paz, y de hecho la letra Shin es el número 300 en hebreo, y curiosamente por la forma en la que se escribe y por su valor es un número que nos habla no solo del carácter de Dios, paz, justicia, sino también de su constitución, Dios constituido en 3 personas, lo cual vemos en la letra Shin, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tema de la Trinidad ya se ha presentado en capítulos anteriores y hemos demostrado que si hay algo que es de origen pagano, es la no Trinidad. Quien no crea en la Trinidad está creyendo en algo de origen pagano. Si opina lo contrario, vaya a ver los capítulos que presentamos al respecto. Ahora la pregunta es, ¿Dios puede matar? Ya vimos que Dios ordenó matanzas. Hay personas que dicen, oh, esto es algo que no vino directamente de Dios, la Biblia está alterada, Dios en realidad es amor, estas son malinterpretaciones de su carácter, Dios en realidad no mata. ¿Por qué? Porque Dios dijo en el mandamiento no matarás, y su carácter es su ley, entonces Dios no mató a nadie, sino que todo lo que la Biblia aparentemente dice que Dios mató o que hubo algo así, es una mala interpretación, una mala traducción, básicamente la Biblia está mal. Vamos a ver directamente lo que Dios dice, porque para creer esto hay que mutilar descaradamente la Biblia, y esto es algo que el universalismo en ciertos grados postula. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dios puede matar? ¿Qué dice Dios de eso? Deuteronomio 32. Escuchad, cielos, y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Es Dios el que habla. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Proclamaré el nombre de Jehová. Miren, Dios hablando de Jehová. Proclamará Dios, Jehová, el nombre de Jehová. Hay más de uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad delante de él. Es justo y recto. Recordemos, la paz de Dios involucra justicia, así que Dios es justo y recto, y es un Dios de verdad. Dios no te miente, así que si la Biblia es palabra de Dios, es toda verdad. No puedes mutilar lo que te conviene y lo que no. La corrupción no es suya. Esto es interesantísimo. La corrupción no es suya. Por eso vamos a ver que Cristo tenía una naturaleza semejante a la nuestra, y semejante no es lo mismo que igual, porque heredó nuestra caída naturaleza, mas no corrupta. Cristo tenía una naturaleza caída, mas no corrupta. No vino en el cuerpo inmaculado de Adán, sino en uno sometido a la herencia de 6,000 años de pecado. Eso no significa que Cristo naciera con tendencias. Cristo nació sin tendencias naturales al pecado. No las pudo heredar. ¿Por qué? Porque Él es fuego purificador, en Él no hay corrupción. Sin embargo, su cuerpo estaba degradado por 6,000 años de pecado. Es totalmente Dios y totalmente hombre. Y eso dice Dios, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Entonces los hombres somos los únicos que nacemos con esa mancha de pecado. Y si algún adventista ve esto, Ellen White claramente dice que Cristo no tenía mancha de pecado, porque la corrupción no es suya, no tenía tendencias. Sin embargo, nació con un cuerpo dañado, afectado por el pecado. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así le pagan a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció.
Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo contará, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Lo halló en la tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos. Así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Esto es una descripción muy de Cristo, cuando Él dice que te quise cubrir como la gallina cubre a sus pollitos. Es Cristo el que está hablando. Y dijo Cristo, la corrupción no es suya. Jehová solo lo guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, lo alimentó con la miel de la peña y con aceite del duro pedernal, con mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grasa de corderos y con carneros de Basán, y también machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Esto es interesante porque ya lo analizamos en otros capítulos. La sangre de la uva, sin fermentar, es símbolo del nuevo pacto. Dios había abierto esta posibilidad a Israel, el nuevo pacto. Pero así como hay un pacto eterno y verdadero, que ya hemos venido hablando de eso, también hay un pacto falso, promovido por un sistema corrupto que se remonta al Génesis mismo, con unas mujeres que cabalgaban sobre una bestia. Este sistema corrupto, apóstata, que está representado por un vino fermentado. El trasfondo de estos rituales revestidos de cristianismo en realidad es pagano. Nos referimos al catolicismo romano. Pero engordó Jesurún y dio coces, o sea, patadas como de un burro. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Provocaron sus celos con dioses ajenos y su ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios. Ya hemos hablado de esto. Los dioses ajenos son demonios, son estos seres de otros mundos que se aparecen en el fenómeno ovni. Ya lo explicamos en el apartado de puertas dimensionales en la serie de las venas de la historia. Y lo que vemos es que dejan a Dios para seguir dioses ajenos, con pactos falsos, con la corrupción que ya vimos. Cómo dejó Dios a Israel en Baal Peor, adorando en orgías, adorando en coprofilia, este uso del excremento como un deleite sexual y como una ofrenda hacia los dioses. Y no solo con eso, sino también con asesinatos. Así sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses venidos de cerca. No era el Dios del cielo, eran dioses venidos de cerca. Dice Pablo, que están en los lugares celestes sobre nuestras cabezas. Dioses que no habían temido vuestros padres. Demonios, extraterrestres. ¿Qué es lo mismo? De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Lo vio Jehová y se encendió su ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Cómo es que menospreciaron a sus hijos y sus hijas? Los quemaban en fuego. Y dijo Dios, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Y esto es interesante, ¿cuál es la ira de Dios? Cuando Dios castiga, hace esto, esconde su rostro. Esto es un hebraísmo que vamos a ver más adelante. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos provocaron mis celos con lo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos. Yo también provocaré sus celos con un pueblo que no es pueblo. Los irritaré con una nación insensata. El pacto falso deja de lado la roca de la salvación que es Jehová. Aquí vimos, abandonaron, menospreciaron a la roca de la salvación que es Jehová, es Cristo Jesús, y lo sustituyen por una roca falsa. ¿Cuál es una roca falsa? Porque dice, se olvidaron de la roca de su salvación. ¿Y con quién lo sustituyen? Con otra roca que no es la roca. Es, por ejemplo, para algunos Pedro. Dicen, Pedro es la roca, pero desde el Antiguo Testamento Dios dice que Él es la roca de la salvación. Por lo cual, ¿qué hace Dios? Aparta su rostro y protección gradualmente de nosotros, para dejarnos cosechar nuestras propias consecuencias. El pacto falso involucra a otros dioses, ídolos, que por muy santos que se vistan o se presenten,
así como los católicos, en realidad son demonios, porque la Biblia claramente dice que los muertos nada saben, porque la gloria de Dios no debe ser representada para adorarse. Los sacrificios que se hacen en esos altares, se supone que es el cuerpo y sangre de Cristo, en los altares católicos, en la misa. Se supone que es literal cuerpo y sangre de Cristo, pero la Biblia nos dice que Cristo murió una sola vez, por lo que esto significa que estos sacrificios que se ofrecen son a dioses ajenos. Provocan los celos de Dios con dioses ajenos. Su ira con estas abominaciones. Sacrifican a demonios. ¿Por qué? Porque abandonan al Dios que los hizo y menosprecian a la roca de su salvación. Porque el fuego de mi ira se ha encendido y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. ¿Cuál es la ira de Dios? Aquí dice, esconderé de ellos mi rostro. Esa es la ira de Dios. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis flechas, y esto vamos a verlo ahorita, las flechas de Dios. Quedarán extenuados por el hambre, consumidos por la fiebre ardiente y la peste maligna. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, por dentro de las casas el espanto, tanto al joven como a la muchacha, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que borraría su recuerdo de en medio de los hombres, pero temí la jactancia del enemigo, el envanecimiento de sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano prevalece, y ha hecho todo esto, y no Jehová. Vamos a ver que la ira y justicia divina descienden sobre quienes no permanecen en el pacto divino, sino que quedan en el pacto corrupto, que olvidan la roca de su salvación y ponen otra roca. El arco que Dios menciona, usaré mis flechas en ellos. El arco iris que aparece desde Génesis simboliza su pacto eterno, pero este pacto eterno dispara unas flechas divinas. Ahí lo dice, usaré mis flechas en ellas. Y vamos a ver que el arco iris es un círculo, ya lo vimos en capítulos anteriores. El arco iris es un círculo, símbolo del pacto eterno, que rodea al trono, símbolo de la gracia y la justicia, de la misericordia y la justicia, y también el símbolo del pacto que Dios estableció era la circuncisión, un círculo cortado en la carne del miembro masculino. Cuando nosotros vemos esto, que lo vimos en el tema de la sexualidad del Leviatán, veíamos cómo representaba el costado de Cristo. El pene se introduce en la vagina, simulando el costado de Cristo al ser perforado y brotando de él la sangre. Ahora, interesante porque la circuncisión por sí sola también representa este círculo que envuelve esta vagina, este costado que envuelve al miembro. Por lo tanto, el arco iris es un símbolo de ambas cosas, de la circuncisión, del costado de Cristo, del pacto eterno. Y ese pacto eterno dispara unas flechas divinas que castigan. Sigue diciendo Deuteronomio, porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios y comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que los espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado, la roca de Jehová los vende y los entrega. Esa es la ira de Jehová que se enciende. Eso es cuando Él voltea su rostro, te entrega a tu mal, a tus malas decisiones, a tus consecuencias. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son testigos de ellos. ¿Por qué? Porque hay dos rocas, la que es la verdadera roca de la salvación y la que sea que tú tengas. Puede ser Pedro, pero esa roca no es como la nuestra. Nuestra roca es Cristo Jesús y es la auténtica. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son como uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Es lo que veíamos, el pacto que se ofrece en la Iglesia Católica, un vino corrupto es ponzoña, vid de Sodoma y de Gomorra, veneno de serpientes. Ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. Y no solo eso, sino que también lo extrapolamos a cualquier bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque si algo nos dice la ciencia actual es que el vino tiene 0 beneficios para la salud, totalmente lo contrario, de hecho es tan cancerígeno, es un carcinógeno de grado 1 como lo es el cigarro o el asbesto. No hay beneficios para la salud, es un veneno. Dice Jehová, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Todo esto que hemos extraído del verso dice, ¿no lo tengo sellado conmigo en mis tesoros?
Lo que vemos en la Biblia a veces es superficial, porque vean todo lo que hemos extrapolado de la Biblia. Salud, falsa adoración, pero aquí dice Jehová claramente, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Entonces claramente Dios dice, mía es la venganza y la retribución, porque sin venganza, sin retribución no hay paz. Jehová, Cristo, la roca, abandona a los rebeldes a sus consecuencias y los entrega a su mente reprobada, según el Nuevo Testamento. Dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Satanás, los ídolos, han copiado a Jesús y se han convertido en la roca de aquellos. Sin embargo, nuestra roca, Jesús, no es como la de ellos. Satanás ha establecido su propio pacto, que será como el veneno de una serpiente asesina. Aunque, en cierto sentido, el pacto divino también puede funcionar similar. Nada de lo que Satanás ha tomado como símbolo es propio de él, no se inventa nada, todo lo ha plagiado, lo ha tomado prestado o le ha sido dado. El símbolo del dragón y de la serpiente que ha asumido fue creado por Dios, y todo lo que Dios ha creado pues en realidad fue bueno. Representa distintos aspectos de Dios mismo, por lo cual Dios dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Pero Satanás copia y pervierte. Ahora, entendiendo que la palabra en hebreo significa mano, yad, que es costado, podemos leerlo de dos maneras. Si Jehová juzgara a su pueblo, y por amor a sus siervos se arrepentirá cuando vea que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, entonces dirá, ¿dónde están tus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Pero dice que Jehová es la roca y que hay otra roca falsa. Y además dice que por amor a sus siervos va a detener su castigo. Entonces vemos amor, justicia. Que se levanten y que los ayuden sus dioses falsos, que vengan y que los defiendan. Vean ahora, yo soy, y no hay dioses conmigo. Muchos dicen, es que no hay más de una persona, porque así leen este versículo. No hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Un solo Dios, 3 personas. No hay otros dioses fuera de mí. No hay otros que estén fuera de esta unidad perfecta. Y aquí claramente Dios dice, porque muchos universalistas dicen es que Dios no mata, va contra su carácter, pero Dios claramente dice, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y aunque Satanás es el autor del mal y el que muchas veces ejecuta directamente las maldiciones sobre nosotros, Dios es el que le abre la puerta cuando nuestras acciones bloquean su voluntad. Y Dios es el que a final de cuentas tiene la última decisión, es soberano, Él hace vivir, morir, hiere y sana. Y no hay quien pueda librarse de mi mano, en hebreo, yad, que también puede leerse, no hay quien pueda librarse de mi costado. ¿Por qué? Porque como decía, usaré mi arco, dispararé mis flechas. Veíamos que ese arco, ese pacto eterno, ese costado, tiene esa implicación. Nada puede librar del costado de Cristo, ya sea para salvación o para perdición. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, mi costado, y diré, vivo yo para siempre. ¿Quién es el que alzó su costado? Cristo. ¿Quién vive para siempre? Cristo. ¿Quién es Jehová eterno? Cristo. Cuando afile mi reluciente espada y mi yad, mi mano, mi costado, empuñe el juicio, porque si hay juicio es por el costado de Cristo. Tomaré venganza de mis enemigos, y daré su retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis flechas, y mi espada devorará carne, sangre de muertos y cautivos, cabezas de jefes enemigos. Dios se puso muy violento, ¿no? Estábamos hablando de los dioses paganos, cananeos, pero aquí parece que Dios se pone muy carnicero. ¿Cómo es que Dios embriaga sus flechas, su espada, en sangre de muertos y de cautivos? Lo vamos a ver. Porque Dios mata, Dios hizo una masacre, pero no como pensamos. La gran diferencia entre Cristo y Satanás es que Cristo es autoexistente y Satanás no lo es. El poder sobre la vida y la muerte es de Cristo, y por su costado Él va a echar mano de ese juicio. Ese costado es amor, es gracia, es misericordia, pero también es justicia y paz.
La diferencia entre Jesús y Satanás es la expiación y el costado. Dice la Biblia: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Esto es como va terminando Deuteronomio 32, porque después de que nos dice que va a ser una masacre, una carnicería, nos dice que hará expiación. Para que pensemos dónde se hizo esa carnicería, pensemos en dónde se hizo expiación. Y hará expiación en la tierra de su pueblo, o también dentro de la tierra, porque recordemos, la sangre de Cristo de su costado fluyó dentro de la tierra hasta el arca del pacto, donde hizo la expiación. Habacuc 3. La oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios viene de Temán, el santo del monte Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor es como la luz, rayos, en hebreos esta palabra también se puede leer como flechas. Rayos o flechas brillantes salen de su costado. Decíamos que el costado era como un arco, el arco iris, un círculo. Y salen de su costado. Y allí está escondido su poder. Delante de su rostro va la mortandad, y tras sus pies salen carbones encendidos. Se levanta y mide la tierra, mira y se estremecen las naciones. Los montes antiguos se desmoronan, los collados antiguos se derrumban, pero sus caminos son eternos. Versículo 9. Tienes tu arco preparado. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. ¿Cuál es el arco que vimos? El costado de Cristo es su arco. De hecho, también prácticamente de ahí viene su espada. Te ven los montes y temen. Pasa la inundación, el abismo deja oír su voz y alza sus manos a lo alto. El sol y la luna se detienen en su lugar. A la luz de tus saetas, de tus flechas, que cruzan al resplandor de tu refulgente lanza. Y vamos a ver que, como el arco, el costado, lanza esas flechas, esos rayos brillantes, también dice que es el resplandor de tu fulgente lanza. Y vamos a ver la relación entre el costado y la lanza. ¿Por qué? Porque no solo la fulgente lanza es la que sale, sino la que entró. Porque es la herida de Cristo. Esa es la fulgente herida de lanza, de la que salen rayos. Con ira pisas la tierra, con furor pisoteas las naciones. Has salido para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Has abatido la cabeza de la casa del impío, has descubierto el cimiento hasta la roca. Entonces básicamente acabamos de ver cómo es posible que el costado de Cristo, que fue la expiación, el perdón de los pecados, es de donde vengan esas flechas. Esa ira que dice que voy a derramarla y voy a perforar mis flechas y voy a pisotear sus cabezas. ¿Cómo es que ese costado, que es salvación y misericordia, a la vez sea destrucción? Vamos a ver que en realidad en este apartado tú determinas el castigo divino. Dice Habacuc, Deuteronomio: traspasaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme. Regocijaos como si fueran a devorar al pobre en secreto. Con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Esto es Habacuc. Traspasaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. ¿Pero qué no son los dardos que salen de su costado? Y luego dice que son los dardos de nosotros. Es que vamos a ver que tú mismo determinas el castigo divino. Isaías 63 dice: ¿quién es este hermoso que viene de Edom? De Bosra con vestidos rojos. Está hablando de Cristo. ¿Cómo viene Cristo? Manchado de sangre. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y Cristo responde: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.
Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé a los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Esta es la masacre que vimos que Jehová describió en Deuteronomio, que dijo que iba a hacer juicio, justicia, y una masacre los iba a llenar de flechas, de su espada que iba a devorar carne y grasa. Allí está, los pisoteó y se salpicó con toda esa sangre. Esa es la masacre de Cristo. Y viene vestido con vestidos rojos. Interesante porque dice que el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Cuál fue ese año? Bueno, vamos a ver que este año es uno muy especial y tiene que ver con el 31. El 31 después de Cristo y el 2031 después de Cristo. De hecho, dice el día de la venganza y el año de mis redimidos ha sido establecido por Jehová. Porque aquí dice, el año de mi venganza y de mis redimidos. ¿Cuál es ese año? Y este año vendrá. Este año está íntimamente relacionado con el momento en el que Cristo pisó el lagar solo. Sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiera redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. De estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche, sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse, ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo, sin embargo su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar, y del pueblo no hubo nadie con él. ¿En qué momento Cristo pisa solo el lagar? En su crucifixión, en su muerte. ¿Cuál es esa masacre donde pisa a todos estos hombres y se mancha las vestiduras con sangre? ¿Cuál es este momento donde con su ira devora carne, grasa, perfora a todas estas naciones con sus flechas? Es este momento, porque dentro de Cristo todo el mundo, todo ser humano estaba siendo masacrado. En la carne de Cristo estaba cada uno de nosotros siendo masacrado. Si hubo una masacre que realmente Dios cometió, es esta. Y no puedes decir que fue una masacre psicopática como la que hacían las naciones paganas. Porque gracias a esa masacre, como dijo el sumo sacerdote, es mejor que muera uno y no que toda la nación perezca. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante a hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Esta es la segunda venida de Cristo. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo. Miren, hay un templo en el cielo. Santuario celestial, teología adventista pura, y mucha gente lo niega. Teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí hay una cosecha de uvas. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado en el lagar, fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Lo que vemos aquí es la masacre de Cristo, pero también vemos el juicio final. ¿Cuál es el año de los redimidos? Año 31, la masacre. El día de la venganza de Dios, año 31, donde en Cristo
todo el mal fue vengado en su propia carne. Pero también 2031. Ya está explicado en este canal. ¿Cuál es el año del fin del mundo? Revisen la serie de las venas de la historia, últimos episodios. Año 2031. Cuando finalmente cada uno va a recibir el pago por haber hecho que Cristo sufriera en vano, si es que lo hiciste. Que Cristo fuera masacrado en vano. Isaías 34 nos lleva claramente a ese momento. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor. Esto ya pasó en Cristo, todas las naciones ya fueron entregadas al matadero. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Pero esto ocurre en la segunda venida. Entonces lo que estamos viendo es que el día de la venganza de Dios tiene dos etapas. El que pasó en Cristo, donde ya todos fueron masacrados, pero luego hay algunos que no quisieron morir con Cristo, y que continuaron deliberadamente negándolo y viviendo en pecado. Y esas personas van a simplemente recibir el castigo por haber masacrado a Cristo, porque son responsables de haber masacrado a Cristo. Y esto, como dice claramente Isaías 34, es en el fin del tiempo, cuando los cielos se abren como un pergamino, como un libro, y caen las estrellas, como la hoja de la higuera y de la parra. Porque en los cielos se embriagará mi espada. Es lo que habíamos visto, se embriagó la espada con la sangre de Cristo. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Ahora vamos a ver que cuando leemos aquí, dice que viene de Edom y de Bosra con vestidos rojos. De Edom y de Bosra. ¿Qué tenía en Edom y Bosra según el otro capítulo? Matanzas, sacrificios de grasa y de carneros. Cuando vayamos a ver cómo realmente quedó Cristo, es que todo su carne era grasa y sangre desparramada. Era una masacre ver a Cristo en el estado en el que quedó. Eso mismo va a repetirse con aquellos que lo hicieron morir en vano. Porque, sí, los sacrificios que Dios tiene representan a Cristo, pero también representan a los que no aceptaron a Cristo. En el fin del tiempo Dios tiene una gran matanza en Bosra y en Edom, así como pasó con Cristo. Y los que lo rechazaron caerán con ellos búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Entonces básicamente vas a morir lo que Cristo murió si lo niegas, si lo rechazas. ¿Cómo es que un costado puede ser salvación y perdición al mismo tiempo? El sacrificio era desangrado. La sangre se usaba para expiación, pero la grasa era quemada al fuego en el santuario. La grasa es un símbolo del pecado y de los pecadores que va a ser consumida en el fuego eterno cuando Cristo regrese. Porque el día de venganza, según Isaías 34, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Entonces, ¿cuál es el día de la venganza? Fue en la muerte de Cristo, año 31, y cuando Cristo regrese, 2031. Pero la Biblia claramente nos dice que hay un año de venganza, un año de retribuciones y un año para sus redimidos. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca más pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza, y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. El día de la venganza y el año de retribuciones en el pleito de Dios, de hecho se menciona en Apocalipsis 18.
En un día, que es un año simbólico, en un día vendrán sobre ti tus plagas. En el año previo al retorno de Cristo, que será de 2030 a 2031, van a caer las copas de la ira de Dios, las 7 últimas plagas. Ese es el año de retribuciones en el pleito de Sión, y cuando lleguemos a 2031 es el fin, la retribución final. Muchos dicen, el día y la hora nadie lo sabe. Bueno, día y hora, exacto, nadie lo sabe. Nadie lo va a dar a conocer, de hecho. Pero la Biblia claramente nos dice que hay un año. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y será morada de chacales, en otras traducciones o en hebreo de dragones. Tiene que ver con el Leviatán. Y patio para pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Esto nos habla de la tierra desolada después de que Cristo venga. Pero es interesante porque en Puertas Dimensionales hemos hablado cómo estas traducciones en la Septuaginta se traducen como sátiros, como especie de faunos, y esto nos hace alusión a los demonios que van a quedar aquí encerrados. Muchos dicen, la Biblia no nos habla de que Satanás se va a quedar aquí encerrado en la tierra. Sí, aquí directamente nada más es cuestión de traducciones. Estos animales representan demonios en una tierra desolada y desértica. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí los buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó a su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu, y él les echó suertes, y su mano los repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Y entonces aquí vamos a llegar a otro apartado. Hasta aquí vamos a poner pausa a ¿Dios mata? Sí, Dios claramente mata. Él dice, yo hago vivir y yo hago morir. ¿Por qué? Porque Él tiene el derecho. Las vidas no son nuestras. Dice Él, todas las almas, todas las alientos de vida son de Él. Entonces, tú no tienes derecho de decidir si vives o mueres, porque no te pertenece tu vida. Él hace vivir y hace morir. Y si quieren los universalistas rechazar eso, hay que mutilar la Biblia. Ahora, ¿Dios hace masacres? No. La única masacre que se le puede atribuir es la que se hizo en Cristo, cuando Él pisó el lagar solo. Y esas uvas que fueron aplastadas era Él mismo. Ahora, ¿va a haber una retribución? Sí, porque sin justicia no hay paz. Entonces, quienes rechazan a Cristo van a estar en el día de la venganza. Y última parte. Hay un día y un año de la venganza. La Biblia claramente lo dice. Entonces, una vez expuesto esto, los esperamos en el siguiente capítulo, porque vamos a hablar un poco sobre la verdad acerca de los ángeles y cómo esto tiene que ver con el trabajo de asesinar de Dios.